Una de las principales objeciones de los incrédulos, incluso de algunos que profesan ser cristianos, para no asistir a la iglesia, es que está llena de hipócritas. No sé si alguna vez lo has escuchado, pero no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Algunos pastores, con alguna ironía, responden: no te preocupes, ven nomás porque siempre hay lugar para uno más. Pero tal vez una respuesta mejor, una respuesta más bíblica, sería decir: sí, tienes razón, la iglesia no es perfecta, pero Cristo sí es perfecto, así que pon tus ojos en Él, no en las personas. De todas maneras, la acusación de hipocresía se mantiene y muchos rechazan hoy el cristianismo porque perciben que los cristianos practican algo que no predican o que aparentan en la iglesia algo que no son, que declaran tener algo que en realidad no poseen. Se cuenta de un pastor que visitó a un matrimonio de miembros ya antiguos de la iglesia y mientras él esperaba en la sala, vio el calendario familiar con una notita adhesiva que decía: visita del pastor, quitar el polvo de las Biblias. Quitar el polvo de las Biblias. Eso es hipocresía. Tratamos de esconder nuestros pecados. Nos esforzamos en vernos bien delante del pastor, delante de los demás, pero nuestro corazón es frío, es indiferente, es insensible al Señor. La hipocresía en el pueblo de Dios es uno de los pecados más sutiles, uno de los pecados más horribles que existe, pero que es real y uno de los problemas centrales del cristianismo de nuestros días. El diccionario define la hipocresía de esta manera: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Sutil, lentamente, vamos cayendo en la comodidad, en la rutina de nuestra vida. Escuchamos la palabra de Dios, venimos a la iglesia, nos convencemos que estamos bien, que no hay que hacer ningún cambio, que ni siquiera pensamos examinar nuestras vidas para ver si hay algo que no está correcto. Es más, podemos encontrar hasta satisfacción en la palabra de Dios, en la predicación, en la enseñanza, pero siempre creemos que es para otro, no para nosotros mismos. Nos sentimos contentos, confiados con lo que hacemos, adormecidos. Estamos en una falsa seguridad que nos arropa, nos lleva cómodamente hacia la perdición. Posiblemente las palabras más fuertes que Cristo proclamó cuando Él estaba acá en la tierra fueron dirigidas a los religiosos de su época. En Mateo 23, no vamos a ir a ese pasaje, pero allí vemos en todo el capítulo 7 ayes que proclama el Señor Jesús en contra de los escribas y de los fariseos, y cada uno de esos ayes comienza así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Pero este no es un pecado solo de los fariseos, ni siquiera solo de los judíos, sino que es un pecado de toda la humanidad. Hoy día retomamos nuestro estudio consecutivo del libro de Romanos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos, que es la exposición más sublime y más completa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que este Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Romanos 1:16. Ahora, todos los seres humanos necesitan estas buenas noticias, necesitan esta salvación que nos da el Evangelio. Y la necesitamos porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores.
todos estamos bajo la ira de Dios por nuestra maldad. En primer lugar, Pablo acusa a los gentiles, a todos los que no son judíos. Romanos 1, desde el 18 hasta el 32, acusa, condena, ataca a los gentiles. Y les dice, ustedes han deshonrado a Dios, han reemplazado a Dios por ídolos y se han sumido en la más completa inmoralidad e impiedad. Mira nomás el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, estos son los gentiles, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la homosexualidad, los entregó a una mente depravada, que es lo que vemos en nuestros días. Pero a partir del capítulo 2, estamos ahí en capítulo 2, a partir del versículo 1, Pablo voltea su mirada al judío. El judío está en una esquina, está escuchando lo que dice Pablo, está asintiendo, está diciendo amén, Pablo. Así son los gentiles, así son las naciones, pero nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel, somos los judíos, somos el pueblo de Dios. Y mira lo que le dice Pablo en el versículo 1. Tú que juzgas eres inexcusable, porque tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú eres igual, no eres mejor. Así que en los primeros 16 versículos del capítulo 2, Pablo dice a los judíos, Dios es imparcial y Dios castigará a gentiles y a judíos por sus malas obras, por sus pecados. El punto central que vamos a leer hoy en nuestro texto es, ustedes judíos también han deshonrado a Dios. Así como los gentiles también han deshonrado a Dios y lo han hecho por su hipocresía, por su desobediencia a la ley de Dios, a pesar que en apariencia muestran muy piadosos y se jactan de su relación con Dios, pero son hipócritas. Entonces, hermanos, amigos, esto está dirigido a Israel. Pero son palabras que deben quebrantar también nuestro propio corazón y que nos deben llevar a autoexaminar nuestras propias vidas si es que estamos viviendo en hipocresía. Si estamos viviendo en hipocresía, deshonrando a Dios. Y si es así, que nos arrepintamos, que abracemos a Cristo, que decidamos vivir para su gloria. Vamos a leer estos versículos en Romanos 2, desde el 17 hasta el 24. Del 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ya dijimos, los primeros 16 versículos del capítulo 2, Pablo les ha mostrado a los judíos que ellos también están
bajo la ira de Dios y que en el día del juicio final ellos no tendrán ninguna ventaja por ser judíos sobre los gentiles. Ahora, aquí en el versículo 17, Pablo explícitamente los identifica. A este opositor imaginario, Pablo le dice, tú judío. Estoy hablando de los judíos. Así que los versículos desde el 17 hasta el versículo 29 son una confrontación directa al estatus que los judíos creían tener. Se consideraban privilegiados, los favoritos de Dios, por tener una relación de pacto especial con Dios y por lo tanto haciéndolos merecedores de las bendiciones salvíficas de Dios. Y en el juicio final no tendrían nada de qué preocuparse porque son judíos, porque son Israel, porque tienen el pacto, porque tienen la ley, porque tienen la circuncisión, la señal de Dios. Así que pasarían libremente hacia el cielo. Pablo, en este texto, reconoce que los judíos sí tienen privilegios. Mira el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? Muchas ventajas. Tienen privilegios los judíos. Mucho en todas maneras. Y comienza a enumerar cuáles son esos privilegios, pero eso lo vamos a ver en otro sermón. En estos versículos que vamos a estudiar hoy, Pablo se enfoca en uno de los distintivos principales, más preciados de los judíos, que es la ley. La ley. Y luego, versículos del 25 al 29, se enfoca en la circuncisión, que es otro distintivo muy atesorado por los judíos. Esto de la circuncisión lo veremos la próxima semana, pero hoy vamos a ver del 17 al 24. Y lo que Pablo va a decir es totalmente, absolutamente chocante para los judíos, porque él va a decir, ni la posesión y conocimiento de la ley, ni la circuncisión tienen valor para la salvación. Porque ustedes también son pecadores. Claramente está atacando su orgullo espiritual, está atacando su falsa seguridad. Pablo no está menospreciando los privilegios de Israel. Le está diciendo, sí, tienen privilegios, pero está siendo irónico al señalar cómo los judíos se jactan de todos esos privilegios, pero al mismo tiempo los quebrantan y desobedecen la ley continuamente. Son hipócritas. El apóstol aquí se imagina a un judío indignado. Un judío indignado. Y le está diciendo, pero Pablo, ¿cómo puedes ignorar las bendiciones de Dios? ¿Cómo puedes ignorar todos los privilegios que Dios nos ha dado? Somos el pueblo escogido de Dios. Jehová hizo pacto con nosotros, nos dio su ley, nos dio la circuncisión como una señal de ese pacto por medio de los patriarcas. ¿Cómo es posible que nos trates así? Somos diferentes de los gentiles. Ellos son los perros gentiles. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos sus favoritos. Somos especiales. Él nos ama. Y en el día del juicio pasaremos de frente al cielo. La respuesta de Pablo está en estos versículos que vamos a estudiar. Primero la ley, la próxima semana la circuncisión. Como dice John Stott, en estos versículos, Dios les pincha el globo de su orgullo. Los baja de su nube. Vamos a analizar esta acusación de Pablo a Israel, porque analizar esta acusación nos mueve a examinar nuestra propia vida. En primer lugar, Israel se jactaba
de los privilegios que Dios le había dado. Se jactaba de los privilegios que Dios le había dado. Los versículos del 17 al 20. Observa ahí la lista de los privilegios de Israel, que son privilegios reales. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. La idea aquí es, te haces llamar judío. Esa palabra se usaba para referirse a cualquiera que pertenecía al pueblo del pacto, a Israel. Esa palabra los distinguía de los gentiles, de los bárbaros, de los paganos, de los perros. Ellos son judíos. Las otras naciones no conocen a Dios, en cambio ellos sí. Solo ellos son el pueblo del pacto. Es interesante que al final de toda esta sección, Pablo redefine lo que significa ser judío. Mira, por ejemplo, el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos decían, somos judíos. Y Pablo al final redefine. ¿Pero qué significa ser judío realmente? Dice él. Ahora, no hay que malentender. Ser judío, ser parte de Israel, era un gran privilegio. Como dice el comentarista Thomas Schreiner, él dice, Pablo espera que interpretemos cada elemento de la lista de forma positiva, porque son privilegios reales. O como dice otro comentarista, Cranfield, hay un sincero reconocimiento de la posición y la misión que se le ha encomendado a los judíos. O como dice John Murray, las ventajas particulares de los judíos son plenamente reconocidas. O sea, Pablo está reconociendo que sí, tienen privilegios, sí, tienen ventajas que Dios les ha dado. Lo que preocupa a Pablo es que a la luz de tantos privilegios, la hipocresía y la desobediencia de los judíos son mayores. Tienen más responsabilidad. Es más horrible el juicio para los que tienen más responsabilidad. Tú tienes el nombre de judío. En segundo lugar, les dice en el versículo 17, y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley. La ley había sido un regalo precioso de Dios para Israel. Los instituyó como nación y les dijo, yo quiero que ustedes vivan en santidad y por eso les doy mi ley. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, a pesar que ellos poseen la ley y conocen la ley, la desobedecen. ¿No ves un paralelo con nosotros? Que tenemos la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, pero la desobedecemos. Es probable que Pablo haya tenido en mente Miqueas 3. Vamos un momento ahí. Miqueas 3, el versículo 9. Miqueas 3, 9. Del 9 al 11. Miqueas 3, 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Israel, de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por principio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Hacen todo lo malo. Son inmorales, son impíos, y al final dicen, ¿no está Dios con nosotros? Se apoyan en Jehová. Es la misma palabra que utiliza Pablo en Romanos.
Ustedes se apoyan en la ley. Sin embargo, son rebeldes y desobedientes. Pablo está diciendo a los judíos de su época, tú piensas que tener la ley, conocer la ley, ¿te salvará del juicio? No escaparás del juicio. Regresa a Romanos. En el versículo 17 también dice, y te glorías en Dios. Te glorías en Dios. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo gloriarse en Dios. Esa es la enseñanza de toda la Biblia. En Deuteronomio 10:21 dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Pablo también en 1 Corintios 1:31 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hay que gloriarse, hay que jactarse, pero no en nuestros logros, sino en Dios, en Cristo. Porque Él es fuerte, yo no. Él es quien ha hecho todo, yo no. Definitivamente debemos vivir para Él, debemos darle la gloria. El problema, otra vez, es que los judíos, por medio de su conducta, tienen un resultado totalmente opuesto. Su conducta no glorifica a Dios. Ya lo hemos leído. Mira el versículo 23, Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. No lo glorificas, lo deshonras a Dios. Y también en el versículo 24 dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, blasfemado, deshonrado, humillado por causa de vosotros. También en el versículo 18, otro privilegio más, y conoces su voluntad. Conoces su voluntad. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha encomendado la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Y ellos la conocían. La cuestión es que no la obedecen ni la ponen en práctica. Y otro privilegio, versículo 18, instruido por la ley, apruebas lo mejor. En otras palabras, ellos desde muy pequeños por sus padres y en la sinagoga han sido instruidos en la ley, en la palabra de Dios. Y tienen por eso la capacidad de discernir y de escoger lo que es mejor para ellos. Pero no lo hacen. ¿Qué tales privilegios que disfruta Israel por su relación con Dios? Sí son el pueblo de Dios y tienen todos estos privilegios. Los judíos son su pueblo especial, tienen la ley, se glorían en Dios, conocen su voluntad y al ser instruidos por la ley tienen el discernimiento para escoger lo mejor. La contradicción es que todas estas bendiciones están mezcladas con una conducta impía, con una conducta injusta, inmoral, con un patrón de pecado en su propia vida. Fundamentados sobre esos privilegios, los judíos tienen una responsabilidad primordial hacia otros, hacia las naciones. Dios les ha dado todos esos privilegios con un propósito. El propósito es mostrar a otros la gloria de Dios, enseñar a otros la ley de Dios. Y eso es lo que Pablo dice en los versículos 19 y 20, utilizando 4 frases. Mira 19 y 20. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Mira esas 4 palabras que utiliza Pablo para referirse a ellos otra vez. Versículo 19. Guía. Tú eres guía. Confías en que eres guía. En segundo lugar, luz. Eres luz. Versículo 20. En tercer lugar, eres instructor. Y luego dice maestro.
Maestro, guía, luz, instructor, maestro de otros. ¿Quiénes son esos otros? Mira nuevamente las 4 palabras. Versículo 19. Los ciegos, los que están en tinieblas, los indoctos y los niños. Y cuando habla de niños, aquí no se refiere tanto a personas de corta edad, sino a inmaduros, ignorantes. Está hablando aquí acerca de los gentiles. Está hablando de las naciones. Israel tenía la misión de ser luz a los gentiles, de ser maestro de las naciones, de ser testimonio de la gloria de Dios al mundo. Dios escogió a Abraham para que por medio de él y de su simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Además, Dios instituyó a Israel como una nación, hizo un pacto con ellos y les dijo, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Interceder por otros, llevar a otros hacia Dios. Pero Israel falló en cumplir su misión sacerdotal de llevar a las naciones hacia Dios. Y además, por medio de ellos, por medio de Israel, viene el Mesías. ¿Y cómo se le describe al Mesías? Precisamente con estas frases. Mira en Isaías 42. ¿Quién es el Mesías? Que viene de Israel. Isaías 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué son las mismas personas de las cuales está hablando Pablo en Romanos 2? Los ciegos, los que andan en tinieblas, los que están presos en la oscuridad, los indoctos, los ignorantes, los niños, los inmaduros. Eres luz de las naciones. Sin embargo, Israel falló también en cumplir su responsabilidad misionera. Mira el versículo 20. Ellos tienen todos estos privilegios y ellos son capaces de instruir a los gentiles porque tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La ley encapsula el conocimiento y la verdad de Dios, que nos transforma. Está en la ley. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, es la verdad. Puede transformar, puede guiar hacia Cristo. Israel era el pueblo del libro. Y nosotros, la iglesia de Dios, también somos el pueblo del libro. Por eso, más vale que prestemos atención a lo que el Señor dice en este texto. ¿Qué dice? En resumen, los judíos ciertamente tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios y de poseer su ley. Por eso, Dios los puso para hacer luz a las naciones, maestros de los gentiles, para llevarlos a glorificar a Dios. Pero en vez de cumplir su responsabilidad, más bien se jactaron de ser los favoritos de Dios, viviendo una vida de apariencia, siendo hipócritas, con un corazón totalmente alejado del Señor. ¿Les suena familiar a lo que está haciendo la iglesia hoy? De jactarse de todas sus bendiciones y de ser el pueblo de Dios, pero viviendo en hipocresía y más bien alejando a las naciones de Dios, no trayéndolos hacia Él. Entonces, punto número 1, Israel se jactaba de los privilegios que Dios le había dado. Punto número 2, Israel era hipócrita. No practicaba lo que enseñaba. Los judíos
no vivieron a la altura de sus privilegios, de las bendiciones que les dio Dios. Mira, en el versículo 21, al inicio, la palabrita pues. Tú, pues, se dirige a la misma persona que se jacta de sus privilegios, y el tú, pues, significa como consecuencia de jactarte de tus privilegios. Esto es lo que te pregunto. Por medio de 4 preguntas, los acusa de la más profunda hipocresía. La primera pregunta es el encabezado, es el título. Tú, pues, que enseñas a otros y que tienes todos estos privilegios y que piensas que estás cumpliendo con tu responsabilidad delante de Dios y te sientes orgulloso de eso, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? No practicas lo que predicas. Has violado la ley que enseñas a otros. Para ser más directo en su acusación de hipocresía, Pablo habla de 3 pecados específicos, que son 3 mandamientos de los 10 mandamientos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El 8º mandamiento dice, no hurtarás. Y ellos lo enseñaban en la sinagoga, y los padres a sus hijos. ¿Pero tú hurtas? Aquí es una pregunta retórica. La respuesta es, sí, eso es lo que están haciendo. La segunda dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? 6º mandamiento, no adulterarás. Y lo enseñaban, y se jactaban, pero cometían adulterio. Y el último, tú que abominas de los ídolos. ¿No? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué significa esta frase? Cometes sacrilegio. Aquí la Reina Valera dice sacrilegio. En realidad es una pregunta más específica. Otras versiones traducen diferente. La Biblia de las Américas, por ejemplo, hace la pregunta, ¿tú que abominas de los ídolos, saqueas templos? La NBI dice, ¿robas templos? Porque eso es lo que dice literalmente en el original. Tú que dices que odias los ídolos, ¿saqueas templos? Algunos piensan que esto es figurativo, pero en los 2 casos anteriores, cuando habla del robo y del adulterio, es literal. Entonces aquí también es literal. No es figurativo. Pablo está hablando del delito literal de entrar a los templos paganos y robar los ídolos. Robar las cosas que están en esos templos y aprovecharse de esos bienes para venderlos y tener un beneficio propio. Si los judíos dicen odiar tanto a los ídolos que se ofrecen a falsos dioses, es inconsistente estar dispuesto a entrar al templo pagano, contaminarse entrando a ese templo, robar las cosas del templo y usarlas para su beneficio personal. Eso está claramente prohibido en la ley. Mira, en Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces ellos decían, ¡qué horrible el ídolo!
Odio los ídolos. Esa abominación son falsos dioses. Pero puedo usar el oro y la plata de la cual están hechos esos ídolos. Me sirven para mis fines y entraban a los templos y los robaban. Después de leer estas palabras, todas estas acusaciones, surge la pregunta, ¿Pablo está siendo justo al acusarlos así? ¿Así eran realmente los judíos de su época? Ladrones, adúlteros, saqueadores de templos. Algunos dicen que Pablo aquí está exagerando para hacer un punto. Algunos dicen que Pablo se está refiriendo a pecados del corazón, no a hechos reales. Sí, son adúlteras porque en su corazón codician otras mujeres. Pero yo creo que está hablando de pecados literales, de acciones impías que ellos están llevando a cabo. Incluso un comentarista que leí esta semana me sorprendió porque dice que Pablo aquí hace propaganda de su evangelio denigrando a los judíos. O sea, no es verdad lo que está diciendo, solamente que para que su evangelio se propague, denigra, humilla a los judíos y su reputación. Sin embargo, ya los profetas del Antiguo Testamento habían dicho estas mismas palabras al pueblo de Israel. Por ejemplo, mira en Jeremías capítulo 7. Jeremías 7. Jeremías 7. La acusación de Pablo no es nueva. Jeremías 7, 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entonces sí lo hacían. Robaban, adulteraban, profanaban templos, mentían y luego iban al templo y decían, librados somos, porque estamos acá en el templo, estamos ofreciendo nuestros sacrificios. El Israel de la época de Pablo es igual al Israel de la época de Jeremías. Además, Pablo aquí no está diciendo que todos los judíos, sin excepción, cometen todos estos pecados. Él está hablando de la nación de Israel en general. Seguramente había buenos judíos, pero Pablo está condenando a la nación en general. Es una nación hipócrita. Es una nación hipócrita. Estos pecados son solamente algunos ejemplos representativos de lo que eran los judíos. Su hipocresía, la desconexión entre lo que enseñaban y lo que practicaban, a pesar que se jactaban de ser el pueblo de Dios, su conducta era injusta, inmoral e impía. En Mateo 23, ya lo dije, versículo 23, Jesús condena a los maestros de Israel. Versículo 3, diciendo que ellos dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Y ese es Israel. Como dije al inicio, no solo Israel, sino todos aquellos que profesan conocer a Dios, tienen la tentación de caer en la hipocresía, de sentirse cómodos con su conocimiento, pensar que son mejores que otros y que ya están a salvo, cuando su conducta, todo en su conducta, en sus palabras y en sus pensamientos, niega a Dios. Profesan conocer a Dios, como decía Pablo, pero con sus hechos lo niegan. Tienen apariencia de piedad. Y finalmente, número 3. Israel se jactaba de sus privilegios, pero luego no practicaba lo que predicaba. Y número 3, por lo tanto, Israel
al desobedecer a Dios, lo deshonra. Deshonra a Dios. Lo más horrible de este pecado no es que nos lleva al infierno, sino que deshonra a Dios. La pregunta del versículo 23, aunque algunos no la consideran pregunta, la consideran una afirmación, una declaración, nos dice cuál es el punto central de toda esta acusación. Mira lo que dice el 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Te jactas de tus privilegios? Pero luego no practicas lo que predicas, más bien desobedeces la palabra de Dios. De esta forma, deshonras a Dios. En otras palabras, si tú dices que eres cristiano, pero vives en un patrón de desobediencia a Dios, los incrédulos se burlarán de Cristo. Deshonrarán a Dios. Blasfemarán de Él. Como dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablan mal, eso significa blasfemar. Hablan mal de Dios. ¿Por qué? Por su culpa. ¿Qué cosa hemos hecho? Son hipócritas. Enseñan, pero no obedecen, no practican. Hablan y hablan, son orgullosos, piensan que son mejores que el resto. Pero todo el mundo sabe que ustedes son iguales o peores y murmuran. Mira, ese nos habla de Cristo, pero mira cómo se comporta, pero mira su carácter. Y blasfema de Dios. Pablo aquí en el versículo 24 probablemente está citando, porque él dice, como está escrito, Ezequiel 36, 22. A ver, un ratito vamos allá. Ezequiel 36, 22. Pablo lo parafrasea, no lo cita literalmente. Ezequiel 36, 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Los llevaron en cautiverio a otras naciones y aún allí profanaron el nombre de Dios, siendo desobedientes. Y no solamente profanando ellos mismos su nombre con su desobediencia, sino causando que otros también blasfemen de Dios por la conducta hipócrita de los judíos. En Efesios capítulo 1, Pablo dice que Dios nos escogió, Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Ese es el propósito final de nuestra existencia. Vivir para la gloria de Dios. Magnificar su nombre. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia que hemos escrito ahí? ¿Por qué existimos? La Capilla de la Roca existe para glorificar a Dios. Es el propósito de nuestra vida también. Pero la hipocresía, es decir, tener un corazón que no ama a Dios, aunque dice que lo ama. Tener un corazón que es rebelde a la palabra de Dios, aunque él aparenta que sí, yo amo la palabra de Dios, me gusta la palabra de Dios y conozco la palabra de Dios. Eso es hipocresía. Deshonra a Dios.
Los judíos conocían la palabra de Dios, pero buscaron tener su propia justicia basado en sus obras, sin Cristo, sin fe. Cuidado con jactarte de tu cristianismo. Cuidado con conocer la Biblia. Cuidado con instruir a otros. Cuidado con pontificar acerca de lo que está bien y de lo que está mal y de tu fe sin una transformación de corazón, sin obediencia a la palabra de Dios. Así como esos judíos, teniendo la ley, no escaparon del juicio de Dios, no creas que tú escaparás del juicio de Dios. Si su palabra no te humilla, no te confronta, no te transforma, no te guía al arrepentimiento, no te guía a la fe en el Señor Jesucristo, entonces, ay de ti, que tienes en la Biblia la forma del conocimiento y la verdad, como ellos también lo tenían, pero no te importa, sino que deshonras a Dios con tu desobediencia. Más bien, lo que tenemos que hacer es examinar nuestras vidas y reconocer que nuestros corazones no están bien. Y los que están viviendo en una apariencia, reconocer que están viviendo hipócritamente. Arrepentirse y correr a los brazos de Cristo. Reconoce que no eres fuerte, sino que Él es fuerte. Que no eres justo, sino que Él es justo. Y que no eres el Señor de tu vida, que Él es el Señor de tu vida. Si lo haces, entonces tendrás la salvación y las bendiciones de Dios para ti. Pero si no, no creas que por estar en la iglesia, que por conocer la Biblia, que por decir que eres cristiano, escaparás del juicio de Dios. Vamos a orar para terminar. Y mientras estamos así con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, cada uno personalmente, individualmente, piense en su propia vida y en su corazón. Si realmente tiene un amor sincero. Pablo mismo más adelante en Romanos dice que el amor sea sin fingimiento. Un amor por Dios puro. No estoy diciendo perfecto. No estoy diciendo sin mancha. Porque caemos. Porque aún pecamos. Pero sí una disposición de un corazón transformado que quiere agradar a Dios, que quiere obedecerlo, que quiere glorificarlo, que quiere vivir para Él. ¿Es así tu corazón? ¿Cómo puedes saber? Mira tu vida. Mira tu conducta. Mira tus palabras. De la abundancia del corazón habla tu boca. Hay un patrón de desobediencia, de pecado, de maldad, indiferencia, insensibilidad, idolatría, hurto, mentira. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ámalo. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este texto que, aunque Pablo lo dirige a los judíos, pero nos confronta a nosotros también. Humíllanos, que no nos jactemos
de nuestra posición o de nuestro conocimiento, sino que seamos discípulos obedientes de Cristo, que busquemos agradarte de corazón, sinceramente, sin fingimiento, sin doble cara, sin doble ánimo, sin apariencia, sino con un espíritu transformado, puro, que quiere agradar tu nombre. Y que, Señor, podamos glorificarte y que por medio de nosotros, que nos uses tú como instrumentos para llevar tu palabra y llevar tu gloria a otros que no te conocen. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.